Algo anda mal con la economía china. Todos los estudios predicen que para 2028 superará a Estados Unidos como potencia mundial, pero lo cierto es que, si no comienzan a tener más hijos para que su población deje de envejecer, los jóvenes comiencen a trabajar y el gobierno decida dejar de gastar dinero en proyectos inútiles, no solo no se cumplirá, sino que la pobreza arrasará China. Algunos medios se preguntan qué pasó con los turistas chinos que ya no se los ve recorriendo otros países e incluso afirman que el modelo económico de China ha tocado techo. Veamos de qué se trata todo esto. Llegó al poder a finales de la década de 1970 y gobernó hasta principios de los 90 antes de su llegada a China. Era un país muy pobre, aproximadamente 770 millones de personas estaban sumergidas en la pobreza. China tenía una economía muy cerrada, es decir, prácticamente no vendía sus productos al resto del mundo. Te quería cambiar esto y hacer que China se pareciera a otros países que realizaban negocios con el resto del mundo. Para esto, el líder chino hizo grandes reformas en el país. Como permitirse los agricultores chinos fuesen dueños de sus tierras, que las personas de ciudad pudieran tener sus propios negocios. Y también dejó que otros países pudiesen invertir en China. Estas reformas tenían la meta de que el gobierno no se metiese tanto en la economía. Es decir, antes el gobierno decidía casi todo desde que se producía hasta cuando se vendía, y a quien estas medidas querían cambiar eso y dejar que las empresas y la gente tomaran esas decisiones por su cuenta para hacer crecer su economía. China también debía mejorar su infraestructura. Es decir, se tenían que construir puentes, carreteras y aeropuertos, ya que esto era necesario para trasladar los productos de un lado a otro. De hecho, de otra manera, para alcanzar al mundo rico, China necesitaba construir. Entonces el gobierno comenzó a gastar mucho dinero en la construcción de estas cosas. Esto rápidamente generó una gran expansión de la economía, ya que para construir era necesario contratar trabajadores. Así, la tasa de desempleo de China pasó del 4,9% en 1980 a menos del 2% en 1985. La construcción no solo generó efectos en el empleo, ya que ahora los trabajadores con sueldo podían comprar más bienes y servicios. Entonces, cuando las personas empezaron a tener más dinero, empresarios de todo el mundo se mudaban a China para abrir fábricas, contratar trabajadores de este país, reproducir productos y ganar dinero. Este gráfico nos muestra la relación entre la inversión y el Producto Bruto Interno, o sea, nos dice la cantidad de inversiones que se hacen en el país pasó del 35% en 1980 a casi el 43% a finales del 2023. También los acuerdos comerciales para poder vender sus productos a otros países y la construcción de carreteras y ferrocarriles permitieron llevar los productos al puerto. Entonces China pasó de exportar poco más del 5% de lo que se producía en el país en 1980 a más del 20% en el año 2023. Pasaban los años y el país asiático seguía creciendo. Esta imagen nos indica que el Producto Bruto de China pasó de valer 191.000 millones de dólares a 18 millones en 2022, es decir, su economía se multiplicó por 94. Esto significa que China es actualmente la segunda economía más grande del mundo, solo por detrás de los Estados Unidos, con 25,5 millones de dólares. Gracias a este éxito económico, millones de personas pudieron salir de la pobreza. La tasa de pobreza de China pasó de más del 90% a menos del 1% en 2020. Es importante tener en cuenta dos hechos que ocurrieron durante esta etapa que estamos analizando. La crisis financiera de 2008 y la pandemia del 2020, muchos creyeron que la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos en 2008 iba a tener un impacto destructivo para la economía china, como China vende sus productos, por ejemplo, ropa a los Estados Unidos. Se creía que si los estadounidenses no podían comprar esas cosas, las fábricas chinas cerrarían y las personas que trabajan allí perderían sus empleos. Eran como un efecto dominó. Si una persona no compra algo, afecta a quien lo transporta y a quien lo fabrica. Pero esto no sucedió a pesar de que en Estados Unidos y en otros países importantes la economía estaba en problemas. China no solo se mantuvo a flote, sino que su economía creció más del 9%. ¿Cómo logró esto?
Lo que pasó es que también le vendía sus productos a muchos países que no tenían problemas económicos. Por ejemplo, esta imagen nos muestra cómo China ha reemplazado a Estados Unidos vendiendo sus productos en América Latina. El color azul nos dice que estos países han comprado sus productos a los Estados Unidos, mientras que si está en rojo se los compraron a China en el 2000. Casi todos los países de América Latina le compraban sus productos a Estados Unidos, pero ya en 2020 estos mismos países le compraban a China. Más de 10 años después de la crisis económica, comenzó en China la pandemia de COVID-19. Las personas no podían ir a su trabajo debido a la cuarentena que obligaba a todo el mundo a permanecer encerrado en sus casas, lo que afectó la producción de bienes. Pero sorprendentemente, China logró superar este problema también y su economía creció un 2,3% en 2020 pese a la pandemia. Este crecimiento fue el resultado de una buena política china para controlar el virus y el aumento en ventas de sus productos al exterior. En diciembre del 2020, las exportaciones se habían incrementado más de un 18% con respecto al año anterior. Tampoco parecía indicar que la economía china era indestructible. Sin embargo, como las leyes de la gravedad nos indican, todo lo que sube debe bajar durante 2023, muchos medios han estado hablando sobre el fin del milagro económico de China. O sea, que el extraordinario y rápido crecimiento económico que China tuvo durante varias décadas. Se ha acabado. Esta idea puede sonar un poco exagerada, pero si tenemos en cuenta lo que está sucediendo actualmente en la economía china, podríamos llegar a la misma conclusión. Veamos algunos datos. Empecemos por su bolsa financiera, conocida como Bolsa de Shanghái, que es el lugar donde se compran y venden las acciones de las empresas chinas. El índice bursátil chino llamado China A50 representa el valor de las 50 empresas más importantes de China. Podemos ver cómo este índice alcanzó su pico en 2021 y desde entonces cayó más del 55%, aunque la economía china sigue expandiéndose, lo cierto es que sigue creciendo, pero cada vez menos. Como si se le estuviera acabando el combustible. La economía china creció un 3% en 2022, uno de los peores datos en casi medio siglo. Esta imagen nos muestra cómo en los últimos años la tasa de crecimiento ha ido siendo cada vez menor, con excepción del año 2021, que creció un 8%. Otro dato que llama la atención es el desempleo joven. Esto se refiere a personas de entre 16 y 24 años que no pueden encontrar trabajo. Esa tasa pasó del 15% en 2021 al 21,3% en 2023. Evidentemente se trata de una mala noticia, ya que, al poco tiempo de su publicación oficial, el gobierno chino decidió ocultar su tasa de desempleo juvenil. Simplemente la Oficina Nacional de Estadísticas China dejó de publicar estos datos y esto generó un gran debate público, ya que muchos consideraron que el gobierno intentaba ocultar una mala estadística. Ahora bien, ¿a qué se debe este agotamiento de la economía china? La respuesta se encuentra en el consumo. Este gráfico muestra algo interesante. La curva representa el consumo en relación a la cantidad de bienes y servicios que produce China. Podemos ver cómo pasó del 67% a principios de los años 80 al 53% en 2022. ¿Pero por qué una caída del consumo puede afectar el crecimiento de la economía? La explicación es fácil de entender cuando las personas deciden gastar menos en bienes y servicios. Por ejemplo, no compran ropa todos los meses o no van al cine los fines de semana puede generar un gran impacto en la economía, ya que cuando la gente lo consume, las empresas tampoco venden. Si las empresas no venden sus productos, seguramente decidirán dejar de producir, ya que la demanda ha caído. Entonces los empresarios necesitarán menos empleados, ya que ahora se produce menos cosas que antes. Por lo tanto, la tasa de desempleo se incrementa. Esta imagen nos muestra cómo la tasa de desempleo antes de la pandemia era del 3,6%, mientras que en el 2023 se ubica por encima del 5,5%. Pero esto no es todo, la falta de consumo también tiene otro efecto en la economía, como dijimos antes. Cuando cae el consumo se produce una caída de las ventas. Entonces la teoría económica nos dice que cuando se produce una caída en la demanda de los bienes, en caso de que la oferta, es decir, la producción de esos bienes,
no disminuya al mismo tiempo que la demanda, se producirá una caída de los precios. Esto se conoce como deflación. Es decir, el valor de los bienes y servicios es cada vez más barato. Puede que suene bueno que los precios valgan cada vez menos, pero esto no es así. Cuando un país tiene deflación, significa que la gente no está interesada en gastar su dinero. Entonces las empresas no tendrán ventas y tampoco ganancias. Si las empresas no ganan dinero, dejarán de producir y estarán a sus empleados. Esto es peor porque ahora estos empleados tampoco tendrán ingresos para consumir y es como un ciclo vicioso que vuelve a repetirse. En pocas palabras, la deflación genera más desempleo. Este gráfico indica la tasa de inflación mensual de la economía china en 2023. Podemos ver cómo en los meses de octubre y noviembre, la inflación se ubicó por debajo del cero. Es decir, hubo deflación. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué existe esta caída del consumo y si durará mucho tiempo? La reducción del consumo se debe a dos factores. La primera causa se debe a una crisis inmobiliaria que tuvo China en 2022. El mundo se enteró que una burbuja inmobiliaria de China estaba estallando a lo grande. ¿Pero qué significa una burbuja inmobiliaria cuando los precios de las casas suben mucho y muy rápido? A tal punto que es como si el precio se estuviera inflando como una burbuja. La gente empieza a invertir su dinero en viviendas pensando que sus precios seguirán subiendo siempre, es decir, intentarán comprar barato y luego vender caro. Sin embargo, llega un momento en el que la burbuja se hincha tanto que ya no hay tantas personas dispuestas a comprar a esos precios altos y la demanda de casas baja o se estabiliza. Cuando la demanda baja, los precios caen fuertemente y de pronto miles de chinos que se habían comprado una casa ahora vale menos de lo que habían pagado por ellas. Esto es lo que sucedió en China durante 2019. El precio de las viviendas se incrementó a un ritmo del 10% mensual, mientras que a partir de abril de 2022 los precios comenzaron a caer. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el estallido de una burbuja inmobiliaria con el consumo? La respuesta tiene que ver con la confianza de las personas con respecto al futuro. Cuando se produce la explosión de la burbuja y cae el precio de las viviendas, las personas no se sienten seguras acerca de su futuro financiero. Y por lo tanto, deciden gastar menos y ahorrar más. Entonces, ahora China necesita convencer a la gente para que gaste más dinero. Ahora que sabemos la primera causa de la reducción del consumo, pasemos a la segunda. La caída de la tasa de natalidad en China. En 1979, China lanzó una medida llamada política del hijo único. Para controlar el crecimiento de la población en China, porque en ese entonces China era un país muy pobre y con más de 1.000 millones de habitantes. Los gobernantes estaban preocupados sobre el rápido aumento de la población y su impacto en los recursos y la economía del país. Así, se estableció que la mayoría de las parejas solo podían tener un solo hijo. Y en caso de no cumplir, la pareja debería pagar una multa económica. De esta forma, consiguieron que la tasa de natalidad, es decir, la cantidad de nacimientos por cada 1.000 habitantes durante el año, haya ido cayendo en las últimas décadas. Pero esta bajada en la tasa de natalidad tuvo grandes consecuencias para la economía china con menos nacimientos. La media de la población tiende a envejecer. La tasa de envejecimiento, es decir, la relación entre personas mayores de 65 años y el total de la población pasó del 3,36% en 1965 al 9,55% en 2015. Se cree que una población más vieja genera una disminución en la fuerza laboral. Esto podría reducir el crecimiento económico del país, ya que hay menos personas trabajando y participando en la producción de bienes y servicios. Si cada vez hay menos gente trabajando, el consumo también se reducirá. Por esto mismo, los medios de comunicación creían que la abrupta caída de la natalidad China era una amenaza para su poderosa economía. El 29 de octubre de 2015, China puso fin a la política del hijo único para pasar a permitir hasta 2 hijos por pareja. Con este giro el gobierno intentaba aumentar la cantidad de nuevos nacimientos y dejar de ser una población cada vez más vieja. Sin embargo, esta nueva política no tuvo ningún tipo de éxito. A partir de la aplicación de la política de 2 hijos, la tasa de natalidad continuó cayendo. Como esa medida no daba resultado, el gobierno decidió ir más allá.
Así, desde el año 2021, el gobierno de China permite tener 3 hijos por pareja. Pero entonces, ¿cómo puede ser que la economía china haya crecido tanto con un nivel de consumo que cae desde los 80? Simplemente porque las inversiones son las que han generado la expansión económica de China. Esta imagen nos permite ver algo interesante. La curva de color azul nos muestra cómo ha caído el consumo en relación a la cantidad de bienes que produce la economía china, mientras que la de color rojo nos dice que la inversión ha crecido. ¿Cómo hizo China para tener tanta cantidad de inversiones? Un actor importante en todo esto es el Banco Central de China, que es quien decide cuál será la tasa de interés que cobrarán los bancos cuando las personas y empresas piden un préstamo en el banco. China ha tenido políticas de tasas de interés bajas durante los últimos 30 años. Entonces, cuando el Banco Central chino baja las tasas de interés, significa que es más barato pedir dinero prestado al banco durante los primeros años. La inversión más segura fue la construcción, desde carreteras, puentes, edificios grandes, estadios hasta aeropuertos. ¿Y a qué se debía esto? En los 80, China todavía era un país muy atrasado. Y debía construir mucha infraestructura si quería crecer. El gobierno también ha invertido mucho dinero, con lo que recauda de impuestos y con lo que obtiene por medio de créditos. ¿Qué es el dinero que el gobierno chino pide a los bancos a cambio de devolverle ese mismo monto, más intereses? Estas inversiones generaron empleo y fueron el motor del crecimiento económico del país. Ahora bien, entonces, ¿por qué China no vuelve a invertir en infraestructura para que su economía se siga expandiendo? La respuesta más sencilla es porque ya no puede. Ahora las cosas han cambiado, aunque China sigue construyendo y construyendo, hay señales de que estas construcciones están siendo menos útiles. Esta imagen nos muestra la productividad. Es decir, las posibilidades de ganar dinero en China. Por ejemplo, en el 2021, en el rubro de la construcción, para obtener $1 de ganancia era necesario invertir $4, pero ahora se requieren $12 para obtener uno. Esto significa que las inversiones que están haciendo no son tan rentables como antes. Esto se debe a que China ya tiene muchísimas cosas construidas. Tienen una red enorme de 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad y más de 5 millones de kilómetros de carreteras. Están casi llegando al punto en el que simplemente no tienen más cosas importantes que construir, pero como su economía se ha basado en gran medida en la construcción, no pueden simplemente dejar de construir. Entonces, para mantener esa apariencia de crecimiento, China está empezando a hacer proyectos que pueden parecer extraños, por ejemplo, construyendo un puente muy alto, el más alto del mundo, en un lugar donde casi nadie vive. Lo mismo están haciendo en una provincia llamada Quezhou, que no es muy rica. A pesar de no tener mucho dinero, han construido alrededor de 500 puentes en solo 2 años, muchos de ellos muy altos, y su es conocida como Museo de los Puentes. Esta provincia tiene más de 20.000 puentes y 50 de estos figuran entre los 100 más altos del mundo. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, algunos de estos nuevos proyectos pueden ser útiles para economía local, pero otros pueden terminar siendo un desperdicio de dinero. Antes, aunque una construcción al principio no se usara mucho, con el tiempo se volvía útil para la gente y para la economía. Hoy en día ya no es posible seguir urbanizando las ciudades porque China ha avanzado tanto que cada vez hay menos cosas por construir. Por ejemplo, observemos cómo ha cambiado la ciudad de Shenzhen de 1980 a 2016. Parece otro lugar, pero es el mismo, solo que han construido edificios y carreteras. Es decir, China está llegando a un punto en que ya no tiene ciudades para mejorarlas, haciendo nuevas construcciones. A pesar de esto, sigue gastando mucho dinero en construcciones. O sea, que China está gastando mucho dinero en construir cosas, pero cada vez hay menos necesidad real de usarlas. Esto podría ser un problema serio si siguen gastando más dinero del que realmente están ganando. Actualmente, el gobierno de China es el segundo más endeudado del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Cuando un país tiene mucha deuda, es probable que tengan que dejar de gastar en construir cosas que no les dan muchas ganancias. Muchos creían que China terminaría superando a los Estados Unidos y se consolidaría como la primera potencia económica del mundo, pero esto parece cada vez menos posible, ya que el crecimiento económico chino tiende a apagarse.
Lo que podemos preguntarnos es si existe solución para el problema que enfrenta la economía china hoy en día. La economía de un país depende de cuatro cosas: el gasto del gobierno, las inversiones, las exportaciones y el consumo de las familias. Tal como hemos visto, el gasto del gobierno no puede expandirse más debido a la alta deuda que tiene. Las inversiones, que han sido históricamente el motor de China, son cada vez menos rentables. Como vimos por el lado de las exportaciones, China actualmente es el país que más productos vende a nivel mundial, con más de 3.500 millones de dólares, y sin embargo, su economía está dejando de crecer. Por lo tanto, China solo tiene un camino a seguir si quiere continuar creciendo, y es el consumo, el antiguo modelo, aquel que comenzó a partir de las reformas de mercado en 1979 de construir. Y construir ya no funciona. China pasó de ser un país mediocre con millones de personas sumergidas en la pobreza a convertirse en la segunda potencia económica del mundo. Sin embargo, la realidad muestra que el milagro chino estaría llegando a su fin si los chinos no comienzan a tener más hijos para que su población deje de envejecer. Los jóvenes comiencen a trabajar y el gobierno decida dejar de gastar dinero en proyectos inútiles. Puede que esa tasa de menos del 1% de pobreza a la que llegaron en 2020 comience a aumentar rápidamente.